Buenas, iniciamos entonces con este nuevo proceso en costos. Vamos a leer la información que contienen los dos primeros cuestionarios. Eh, Esto está tomado del libro de Polimeni en sus primeros tres capítulos. Todo este cuestionario no son de los primeros tres capítulos, pero la información que vamos a trabajar está tomada de los primeros tres capítulos. Entonces tenemos aquí el cuestionario número uno. ¿Cuál es el propósito fundamental de la contabilidad? Proporcionar información financiera relacionada con la entidad económica. Entonces, a partir de aquí, nos tenemos que cuestionar a qué se denomina contabilidad gerencial. Sistema contable que suministra la información para medir costos de un producto, el rendimiento y el control de sus operaciones. Aquí tenemos que ir entendiendo que la contabilidad gerencial, la contabilidad de costos, se van a entender como lo mismo. Vienen por acá cuáles son las dos principales áreas de la contabilidad. Contabilidad financiera, se ocupa de los estados financieros para uso externo de quienes proveen fondos a la entidad y de otras personas que puedan tener intereses creados en las operaciones financieras de la firma. La contabilidad de costos se encarga por su parte de que nosotros, del análisis, perdón, y la acumulación de la información relevante para el uso interno de gerentes en la planeación y el control de la toma de decisiones financieras. Entonces, entendemos que la financiera tiene que quedar disponible para todo el mundo, mientras que la de costos, nosotros lo que va a quedar es información específicamente para uso interno. Esa información no se divulga. Ahora por aquí entra un concepto de calidad, que es el grado hasta el cual un producto cumple sus especificaciones. Calidad con este sentido se conoce como la calidad de la conformidad de los costos asociados, se denominan costo de la calidad. Entonces la calidad no es que haya un producto más caro que otro y el más caro tiene más calidad o el más barato menos calidad, sino hay una lista de especificaciones que tiene, si las cumple, tiene calidad. Por ahí vamos a trabajar el concepto de calidad. Entonces, ¿qué entenderíamos por contabilidad de costos? Se definiría como una técnica o método para determinar el costo de un proyecto, proceso o producto utilizado por la mayor parte de las entidades legales de una sociedad o específicamente recomendado por un grupo autorizado de contabilidad. ¿Cuáles serían los 6 procesos de contabilidad gerencial? Ahora, cuando veamos estos elementos, pensemos que a la hora de que vamos a repasar y trabajar los conceptos a través de preguntas de selección única en un formulario, para ir entrenándose para la prueba del tercer año, pues estos conceptos que vienen por acá son posibles opciones que van a venir dentro de esa información. Entonces, identificación, reconocimiento y evaluación de las transacciones comerciales y otros hechos económicos para la acción contable apropiada. Medición, cuantificación, estima de las transacciones comerciales a otros hechos económicos que se han causado o pueden causarse. Acumulación, enfoque ordenado y coherente para el registro y clasificación apropiados de las transacciones comerciales y otros hechos económicos. Análisis, determina razones y relaciones de la actividad informada con otros hechos y circunstancias de carácter económico. Preparación e interpretación, coordinación de la contabilidad o la planeación de los datos presentados en forma lógica y comunicación que es la presentación de la información. ¿Cuál es el uso de la contabilidad en la gerencia general? Bueno, hablaremos de algunos procesos como planear, evaluar, controlar. Entonces tenemos que para planear logra la comprensión de las transacciones comerciales esperadas y otros hechos económicos y su impacto en la organización. En el caso de evaluar, juzga las implicaciones de diversos hechos pasados y futuros. Y también hablando de controlar, tenemos que garantizar la integridad de la información financiera relacionada con actividades de una organización. Si hablamos de explicar las funciones principales de la contabilidad gerencial, pues lo primero sería suministrar la información requerida para las operaciones de planeación, evaluación y control, y salvaguardar los activos de la organización y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la empresa. Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales para ayudar a coordinar los efectos de toda organización. Entonces tenemos por acá que para lograr los objetivos anteriormente mencionados, los contadores gerenciales deben de asumir las siguientes responsabilidades: planeación, evaluación, control, como venían mencionadas arriba, y asegurarse de que la contabilización de los recursos y la presentación de los informes para uso externo. Las actividades necesarias para desempeñar las responsabilidades del contador gerencial son la elaboración de informes, interpretación, administración de recursos, desarrollo de sistemas de información y la implementación tecnológica. De hecho, en muchos lugares trabaja en coordinación con el ingeniero industrial.
¿Qué es el staff y quiénes lo conforman? Consiste en el comité del asesor, quienes toman las decisiones y conforman gerentes, contadores, supervisores, subgerentes y auditores. ¿Cuál es el propósito fundamental de un organigrama? Bueno, su propósito es suministrar datos suficientes que permitan al contralor o a los contadores gerenciales satisfacer las necesidades de información de los gerentes de niveles alto, medio y bajo. Y el organigrama, ya que estamos hablando de él, pues indica las responsabilidades de los principales cargos gerenciales dentro de la organización. La estructura organizacional define las obligaciones de cada minuto, clasifica las actividades funcionales y por áreas de departamento y se representa con el organigrama que indica las responsabilidades, como mencionamos arriba, de los principales cargos gerenciales. Y el organigrama, pues entonces, diagrama de jerarquía que representa el flujo de autoridad, es un sistema de apoyo para la contabilidad gerencial. Tenemos por acá la contabilidad gerencial o de costos. Entonces, la contabilidad proporciona información financiera de costos, registra, mide, cuantifica. La financiera, hablaríamos de que proporciona información para uso externo, bueno, también para uso interno, evalúa, controla y toma decisiones, estados financieros, solicitudes de créditos, cotización en bolsa, nuevos accionistas, estados para solicitar créditos a proveedores, para todo esto. El costo gerencial o contabilidad de costos o gerencial suministra información para planear, controlar y evaluar toma de decisiones de uso siempre interno. Su medición principal es el costo unitario y el total del proceso productivo. Principales usos: identificación, medición, acumulación, interpretación y comunicación, como lo habíamos visto anteriormente en sus definiciones. El cuestionario número 2, más o menos el cuestionario 1 ocupa como el primer capítulo más o menos del libro Polimeni y este como el segundo capítulo. ¿De qué se ocupa la contabilidad de costos? Proporciona información financiera relacionada con la entidad económica, cuantificación y costeo de un producto, cómo se registran los gastos y las pérdidas en un estado de ingresos. Un gasto se clasifica como activo mientras no sea diferido y una pérdida como deducción de los ingresos o déficit. Datos de los costos suministran la información necesaria para el costeo de los bienes manufacturación y la asignación de estos costos al inventario y costos de bienes vendidos. La contabilización de costos se realiza con la acumulación y el análisis de la información de costos para uso interno, para ayudar a la gerencia en la planeación, el control y la toma de decisiones. Contabilidad financiera o gerencial, general, perdón. Gerencial es la de costos. Financiera o general se relaciona con los informes financieros de uso interno y externo, donde se consideran los costos de materiales indirectos y la mano de obra indirecta de un producto. Cuando se venden los productos, sus costos totales, los totales, se registran como en un gasto denominado costos de los bienes vendidos, o sea, costo de ventas. Este costo de ventas, costo de bienes vendidos, se enfrenta contra los ingresos de un periodo del cual se venden los productos. Y estos costos que estamos hablando de materiales indirectos y mano de obras indirectos corresponden a costos indirectos de fabricación. Ahora, tenemos costos variables y costos fijos. Y aquí viene la pregunta de cómo se comportan a medida que cambia la producción. Entonces, tiene por acá que el costo total cambia en proporción directa a los cambios del volumen y en proporción tanto que el costo unitario se mantiene constante. El costo fijo total permanece constante dentro de un rango relevante de la producción, mientras que el costo fijo por unidad varía por producción. Entonces, vamos a hacer por acá un cuadro, uno nuevo, nada más para que entendamos esto. Imagínense que vamos a tener una producción, primero, costos fijos y costos variables. Entonces vamos a poner un par de números que sean muy fáciles. Entonces aquí vamos a tener 1.000.000 y aquí vamos a tener un costo de 10. Entonces, si aquí tenemos una producción, hablemos de 1.000 unidades. Estos son unidades y esto es dinero. Vamos a hablar así en términos de dinero y estos van a ser unidades. Entonces, ¿cómo queda el costo? En el caso del fijo,
lo divido entre el total de unidades, mientras que el variable lo multiplico por la cantidad de unidades. Entonces, los costos fijos para 1000 unidades van a ser 1000 y los costos variables para 1000 unidades van a ser 10.000. Pero si esta producción cambiara, pongámosle que esta es la producción 1, y poniendo un ejemplo de una producción 2, en que van a ser 2000 las unidades, entonces, ¿qué va a pasar con los costos? El millón dividido entre los 2000 dice que los costos fijos van a pasar a 500 por unidad, mientras que los costos variables van a ser 10 por 2000, van a ser 20.000 totales. Entonces entendamos lo que acabamos de leer y ver si aquí se puede interpretar. A, a mayor producción, los costos fijos disminuyen. A mayor producción, los costos variables aumentan. Entonces, la relación de los costos fijos es inversa a la producción. La relación de los costos variables es directa a la producción. Inversa, ¿por qué? A mayor costo, a mayor producción, menor costo. En cambio, en los variables, a mayor producción, mayor costo. Es directa. Aquí es inversa, produce el efecto contrario. Aquí produce el efecto lineal. Si este aumenta, este aumenta. Si este aumenta, este disminuye. Entonces, los costos fijos, regresando a la teoría, dice los variables. El costo total cambia en proporción directa a los cambios del volumen o en producción tanto que el costo unitario se mantiene constante. Ese no cambia, el unitario. Ya lo vimos, los 10 son para todos. Mientras que los fijos, el total permanece constante. Ahí lo poníamos, 1.000.000, dentro de un rango relevante de producción. Mientras que el costo fijo por unidad varía por producción. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el costeo por departamento representa una ayuda a la gerencia? Ayuda a controlar los costos indirectos y a medir el ingreso. ¿Cómo pueden dividirse los costos de una empresa manufacturera? Por productos y por servicios. De hecho, hacia la página 75 vamos a ver cómo se distribuyen los costos de los departamentos de servicios hacia los de producción. Eso lo vamos a ver por los 3 métodos, el escalonado, el directo y el algebraico. Pero bueno, más adelante veremos eso. ¿Por qué es importante para la gerencia la clasificación de los costos en categorías relacionadas con los periodos en que ofrecieron beneficios? Es importante porque determina si los incrementos fueron apropiados en las funciones de manufactura y administrativa. Nos sirve para planear y evaluar los resultados. Tenemos por acá gastos de operación, son los costos que se registran inicialmente como gastos, nos ayudan a obtener la utilidad. El desembolso de capital, costos que se registraron primero como activos en proporción directa y que luego se van gastando. Y eso nos va a generar una utilidad de largo plazo. Eso lo vamos a analizar después, cómo se ve en los balances. Porque el costo de oportunidad es un aspecto económico importante, porque constituye los costos relevantes para propósitos de toma de decisiones y en de tenerse en cuenta al evaluar una alternativa propuesta, la decisión de tomar una u otra cosa para la mejor alternativa. ¿Cómo se pueden clasificar los costos? Aquí viene una amplia clasificación. Hablamos de acuerdo a los elementos del costo, materiales, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. En relación a la producción, hay costos primos, que es la suma del material directo y mano de obra directa. Hay costos de conversión, suma de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. De hecho, en las prácticas que tenemos de 1 y 2, hay ejemplos de repaso sobre estos conceptos que vimos el año pasado. En relación al volumen, hay fijos, como a los alquileres, variables, materia prima y semivariables como el teléfono. ¿Por qué el teléfono es semivariable? Porque varía, hay una cuota mínima y una vez que sobrepaso la cuota mínima, dependiendo de la cantidad de llamadas, se cambia el valor. Eso también ocurre con la electricidad. Entonces esos pueden ser semivariables. Tenemos el directo, de acuerdo a la capacidad de asociarse. Hay material directo y mano de obra directa, indirecto, mano de obra indirecta, material indirecto y otros costos indirectos de fabricación. De acuerdo con las áreas funcionales, hay de manufactura, de mercadeo o ventas y la parte administrativa. También tenemos de acuerdo al departamento donde se incurren, producción o servicios, el periodo que los costos se componen con los ingresos, hay gastos de capital y los gastos del periodo. Y de acuerdo a la planeación y control y toma de decisiones, hay lo que está estándar, que es lo que debería ser, o el ideal, lo presupuestado, lo que puede ser, lo que se espera que sea,
Están los controlables influidos por la gerencia, los no controlables no. Simple y sencillamente obedecen a condiciones de mercado. O sea, no está dentro de las capacidades empresariales poder definirlos. Luego están los comprometidos, surgen de o por una necesidad en particular. Están también los discrecionales, surgen de las decisiones anuales, son particulares para cada periodo. Los diferenciales son distintos costos alternativos de la acción sobre la base de un artículo. Los de oportunidad, que surgen del costo de seleccionar una u otra opción. En este sentido, eh, tendríamos que hablar, por ejemplo, para hablar de esto, digamos, los costos de oportunidad, por decirlo de alguna manera, yo voy a tener dos productos, voy a vender bolas y unas van a ser de fútbol y otras van a ser de baloncesto. Entonces, yo lo que voy a percibir por las bolas de fútbol es 1.000.000 y por las de baloncesto van a ser 800.000. Claro, el tema es que eh, cuando yo decido por las de fútbol, mi costo de oportunidad es lo que dejo de percibir por las de baloncesto. Entonces, yo elegí las de fútbol, me pierdo los 800 de baloncesto. Pero si yo elijo baloncesto, mi costo de oportunidad es el 1.000.000 que me pierdo por no haber elegido las de fútbol. Ahora, ¿qué hay más elementos que habrían que incluir para determinar cuáles son los diferentes elementos? Aquí yo estoy nada más planteando como que si fuera a percibir esto sin ningún esfuerzo, nada más recibo 1.000.000 y recibo 800, pero habría que ver cuántas unidades hay que vender, cuál es el margen de ganancia en cada una, otros elementos para análisis. Aquí lo que me interesa nada más para poder hacer la explicación de los costos de oportunidades, cuando yo elijo una, mi costo de oportunidad es lo que dejo de percibir de la otra. Cuando yo elijo la que sea, mi costo de oportunidad es lo que dejo de percibir de la que no elegí. ¿Ok? Y el costo relevante, que son costos futuros alternativos. La fórmula de costo del producto, entonces tenemos material directo más mano de obra directa, es un costo primo, más los costos indirectos de fabricación, son los costos de manufactura. Si le agregamos los de administración y de ventas, vamos a tener un costo de producción y mercadeo, que es con lo que vamos a determinar el precio. Aquí tenemos una representación gráfica, entonces podríamos decir en esta representación gráfica que nosotros lo que queremos acá, tenemos los costos, hay costos de fábrica, hay costos comerciales y que se van a unir. ¿Cuáles son los costos de fábrica? Material, mano de obra, costos indirectos de fabricación, los comerciales, gastos de ventas, gastos administrativos. ¿Cuál es el análisis del costo social? Que se va a desprender de esta información que está por acá. Entonces tenemos material directo, más mano de obra directa es el costo primo. Material indirecto, material de fábrica, lubricantes, herramientas menores y todas esas otras cosas que puedan venir por ahí. Mano de obra indirecta, que viene la supervisión, superintendencia, inspección, trabajo, revisión de calidad, de trabajo defectuoso, experimental. Todos esos elementos nos llevan a un costo primo. Ahora, otros gastos indirectos, alquileres, pólizas de seguro, impuestos, electricidad, aquí los CIF van a venir definidos por estos otros gastos indirectos, alquileres, pólizas, seguro. ¿Ok? Entonces, este costo primo más estos costos indirectos que están mencionados aquí me dan los costos de manufactura. Si a eso le sumamos los gastos de ventas, sueldos de vendedores, publicidad, propaganda, muestreos, gastos de representación, viáticos, combustible, distribución, teléfono, papelería y demás, más los gastos administrativos, salarios de los administradores de oficina, impuestos, cuestiones legales, auditorías, papelerías, los sueldos de los misceláneos, agua, luz, teléfono y todo lo de las oficinas, que me da el gasto administrativo de ventas más los costos de manufactura, voy a tener los costos de producción y mercadeo. Con eso yo determino el precio. ¿Ok? Y ya en el próximo video vemos la siguiente parte de la teoría.